Buen día, buenas tardes. Esperemos 2 minutos para que ingrese de repente alguien más. Muy bien, creo que ya esperamos 2 minutos, más que suficiente para empezar la clase. Bien, entonces el día de hoy vamos nosotros a aprender algo que ya esta semana hemos estado trabajando día a día, ¿verdad? Que es los números enteros, ¿no? Entonces, estos números enteros nosotros tenemos que tener en cuenta algunos criterios. El criterio principal es identificar cuando estamos hablando de un número positivo y cuando estamos hablando de un número negativo. Entonces, eso es importante en nuestra sesión de aprendizaje, reconocer todos esos tipos de formas para que nosotros podamos decir, ah, ya, se está hablando de un número positivo o se está hablando de un número negativo. Entonces, aquí hay una forma. Cuando a mí alguien me dice que la temperatura está bajo cero, me está diciendo entonces que es un número que está antes del cero. Y antes del cero, pues, es los negativos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos nosotros a identificar cuándo es positivo y cuándo es negativo. Y los números después del cero van a ser los positivos. Cuando me dicen sobre, ¿no? Sobre el nivel del mar, escuchamos, sobre el nivel del mar, entonces por lo tanto ahí es sobre cero. Y encima de cero pues tiene los positivos. Muy bien, aquí yo te estoy representando la recta numérica. Aquí en la recta numérica te estoy indicando, existen los números positivos, existen los números negativos y además el cero. El cero es un número neutro, jóvenes, ¿ya? Entonces, no nos dejemos mentir cuando nos digan, el cero es un número natural. No, el cero es un número positivo, tampoco. El cero es un número negativo, no, simplemente es neutro, que pertenece a los z. Entonces, ¿qué números pertenecen a la z? Los números enteros positivos y los números enteros negativos, ¿no? Entonces, esto tenemos que siempre entender, ¿no? Entonces, cuando me dicen antes del cero, al decirme antes del cero, pues me están diciendo que son números negativos. Y cuando dicen después del cero, entonces, por lo tanto, me están diciendo los números positivos. Además, me dicen que así como existen los números positivos, también existen sus opuestos. Por ejemplo, acá, el más 3 tiene un opuesto que es el menos 3. Entonces, podemos ahí formar varios criterios, ¿verdad? Ahora, que veamos los opuestos, jóvenes, no quiere decir que al ver un opuesto yo voy a decir que va a tener más o menor distancia, ¿ya? Las distancias siempre son positivas, no son negativas. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿cuánto es la distancia de 0 a menos 3? Hay 3 unidades. ¿Cuánto es la distancia de 0 a 3? 3 unidades. Entonces, yo no puedo decir, profesor, he recorrido negativo menos 1 kilómetro o menos 1 metro, ¿no? Es algo imposible. Yo he recorrido 1 metro, 2 metros, no menos 1 metro.
De igual forma aquí. Entonces, las distancias siempre son positivas. Entonces, cuando yo diga, ¿cuánto es la distancia de 0 a menos 3? Hay 3 unidades. Mira, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. ¿Cuánto es la distancia de 0 a 3? 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Y a este tema se le acopla valor absoluto. El valor absoluto, como estamos viendo en la parte de abajo, es aquel número que está encerrado dentro de unas barras. Estas barritas se llama valor absoluto. ¿Y qué me permite hacer? Que yo pueda identificar, observar el número que está dentro de las barras y permitirme decir que siempre la respuesta va a ser positivo. Por ejemplo, si a mí me dicen, profesor, el valor absoluto de menos 3, entonces yo te voy a decir, ¿sabes qué? Es más 3. ¿Por qué? Porque así dice la definición de valor absoluto. Siempre va a darme positivo. El valor absoluto de más 3, pues igual el resultado va a ser más 3. Muy bien. Y aquí topamos un tema bastante interesante. La adición y sustracción de números enteros. La adición y sustracción de números enteros, jóvenes, tenemos que siempre tener en cuenta dos reglas, ¿sí? Es importante nosotros recordar estas dos reglas. Decíamos, la suma de, signos iguales se suman y el resultado tiene el signo del mayor. Signos diferentes se restan y el resultado va a ir del valor mayor, ¿verdad? Eso decíamos, mayor valor absoluto. Entonces, esa regla tenemos que tener siempre en cuenta para aplicar el método que yo siempre les recomiendo. Pero si usted quiere plantear el método gráfico como está viendo en la diapositiva, tampoco hay ningún problema. Pero en el método que yo sí te sugiero, tienes que tener en cuenta esas dos reglas. Signos iguales se suman y se pone signo del mayor. Signos diferentes se restan y se pone signo del mayor. Muy bien. Entonces, aquí yo estoy percatándome más 5, más 8 y más 3, ¿no? Ahora, profesor, ¿y por qué he puesto más 5, más 8, más 3? Porque mira, de 0 se aumentó 5 unidades. De 0 aumentó 5 unidades. Bien. ¿Por qué se fue hacia la derecha? Porque estamos hablando de positivos, entonces tiene que irse a la derecha. Sabemos que los números positivos van a la derecha. Entonces, 0 más 5, pues subió 5 unidades. De ahí subió 8. 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Y sigue yéndose a la derecha. ¿Por qué? Porque sigue siendo positivo. Aquí, más 3. Entonces, más 3, ¿por qué sigue yendo a la derecha? Porque sigue siendo positivo. Miren, más 1, más 2, más 3. Sigue yéndose a la derecha. ¿Por qué? Porque sigue siendo positivo. ¿Y cuánto es la respuesta? La respuesta es 16. Nuevamente. Movió 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Se quedó en el número más 5. Le dice, muévase 8 espacios más. Se movió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está en el número 13. Sigue moviéndose porque te dice más 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces, más 16, ¿no? Ese es el método gráfico que ustedes ya saben con, bueno, ahí yo les presenté en la diapositiva la semana pasada. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a compartir la otra pantalla. Bien, ahí están observando en la parte de mi costado de mi computador y vamos a sumar este ejemplo. Me dan que es más 5, más 8, más 3. Entonces voy a poner aquí más 5, más 8 y más 3. A ver, está muy acá. A ver acá. Más 5, más 8 y más 3. Muy bien, entonces yo tengo más 5, más 8, más 3. Voy a observar qué signos tienen. Ya lo estoy encerrando. El más 5, el más 8 y el más 3. Estoy que lo encierro con azul. Muy bien. ¿Qué me dice la regla? Que tengo que resolver de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y tener en cuenta la ley de la reglita de los signos, que ya saben, signos iguales se suman y se pone el signo del mayor. Signo diferente se resta y se pone el signo del mayor. Muy bien. Entonces, vamos a empezar la adición
pero siempre con los dos primeros para no confundirnos. Entonces cojo los dos primeros y me pregunto, ¿qué signo tiene 5? ¿Qué signo tiene 5? Tiene signo positivo. Muy bien, gracias. ¿Y qué signo tiene 8? También tiene signo positivo. Gracias. Entonces, al decir que los dos son positivos, entonces sería que los dos son iguales o diferentes en signo. Iguales. Iguales. Sí, en Bien. signo son iguales. Son iguales, ¿qué va a pasar? ¿Se va a sumar o se va a restar? Sumar. Sumar. Muy bien, gracias, jóvenes. Entonces yo voy a sumar 8 más 5, pues me da 13. Ahora mi incógnita y mi dificultad quizás para algunas personas va a decir, ¿y ahora qué signo le pongo? Pues no, entonces todavía no acabamos la regla. La regla te dice que tenemos que observar el número mayor, valor absoluto, y ver cuál es su signo. En este caso, ¿quién es mayor? ¿5 o 8? 8. 8. ¿Y 8 qué signo tiene? Positivo. Positivo, entonces va a ser más 13. Muy bien, pero ahí no termina, jóvenes, porque todavía nos falta este numerito. Entonces este numerito lo voy a bajar y voy a poner más 13 más 3. Vuelta, encierro nuevamente. Miren cómo yo lo estoy haciendo para no perderme. Y me pregunto, ¿qué signo tiene 13? Tiene signo positivo. Digo, ¿qué signo tiene 3? También tiene signo positivo. Entonces, ¿son iguales o diferentes? Son iguales. Entonces, ¿vamos a sumar o restar? Sumar. Muy bien, gracias, Elian. Entonces, 13 más 13 es 16. Y yo digo, ¿quién es el mayor? ¿13 o 3? 13. Entonces va a ser positivo, más 16. Entonces, este método que yo siempre te sugiero es para hacerlo de repente un poco más fácil o de repente eh, de una forma que nos salga más rápido también, ¿no? Entonces, más 16. Muy bien. Nos salió igual a la recta numérica, nos salió igual, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ustedes saben que la matemática tiene diferentes formas de procesos, ¿no? Entonces, tú puedes elegir tu proceso que desees resolver. Muy bien. Ahora vamos nosotros a ver, a compartir la pantalla para el otro ejemplo. Estamos viéndolo despacio para entenderlo a profundidad. Muy bien. El otro ejemplo, ya pueden observar mi diapositiva. Vamos a cambiar la pantalla. Sí lo pueden observar, ¿verdad? Sí, Sí. profesor, sí se observa. Entonces, miren, el segundo ejemplo es un ejemplo ya que tienen dos signos, miren acá al centro, ¿no? Entonces, de repente por ahí como que puede complicarnos la cosa, la situación, el ejercicio, ¿no? La situación de contexto. Entonces, ayer me han estado preguntando varios sobre este caso, profesor, ¿qué hago cuando hay dos signos? Porque en realidad no sé si le pongo positivo o negativo. Entonces, en este caso vamos a aplicar la regla. Pues cuando son signos iguales, más. Cuando son signos diferentes, menos. Entonces, cuando veamos dos signos juntos, como es el caso de aquí, recordemos siempre, dos signos iguales más, dos signos diferentes, menos. Pero bien, en este caso han hecho el método gráfico. Es decir, que primero han tomado de cuenta menos 3, el menos 5, perdón. Acá está el 0 y menos 5. Pero pregunto yo, ¿y por qué hacia la izquierda y no hacia la derecha? Porque hacia la izquierda están los números negativos y a la derecha están los números positivos. Y esa es la razón por la que va hacia la izquierda. Muy bien, ¿no? Entonces, su compañero está ayudando bastante, ¿no? Dice, profesor, ¿sabe qué? Yo asumo porque está al lado izquierdo los números negativos y por lo tanto, entonces ese es un negativo, va a correr 5 espacios hacia ese conjunto y está perfecto. Muy bien. Y aquí dice menos 8, ha movido 8 espacios más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios más, ¿no? Donde llegó al número 13. Y después de nuevo ha ido hacia la izquierda porque hay otro negativo. 1, 2, 3. Y llegó al menos 16, ¿no? Entonces, de una manera u otra, me está diciendo de que todo va a ir hacia la izquierda. Pero ojo, tener mucho cuidado, porque acá en este caso, cuando es más, le ha favorecido. ¿Sí? Porque cuando es menos, cambia la situación. Ya lo vamos a analizar en otro ejemplo.
Entonces, en este ejemplo está sencillo. Se va todo hacia la izquierda y llegó hasta el punto menos 16. Bien, ahora vamos a copiar este ejercicio para nosotros hacerlo con la otra forma. Nos tiene que salir igual, ¿no? No creo que salga diferente. Entonces, vamos probando la forma que yo le explico. Quizás te guste, te agrada y lo haces también. Muy bien, entonces, acá me están dando menos 5 más menos 8 más menos 3. Entonces, yo digo, mi preocupación es estos dos signos. Estos son mi dolor de cabeza. Estos dos, el más y el menos. Bien, entonces yo voy a copiar este menos 5, lo voy a copiar tal cual como está, menos 5. Aquí voy a decir, signos iguales o diferentes. 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 Y si es diferente, ¿va a ser más o menos? Menos. Menos, entonces va a decir acá menos 5 y acá menos 8. Y aquí, más y menos 3. Sería menos, profesor. Muy bien, entonces menos 3. Bien, hasta ahí ya solucionamos, miren, ven. Algunos jovencitos que me han estado preguntando ayer en la tarde, ya mira, ven, ya también encontramos la respuesta, ¿no? ¿Qué va a ser menos? Ahora vamos a trabajar siempre de izquierda a derecha, no olviden, de izquierda a derecha. De repente hay jovencitos que ya tienen más saberes y lo hacen todo de frente, perfecto. Pero si no sabemos, de izquierda a derecha. Muy bien, entonces agarro estos dos números y analizo. Siempre tengo que analizar los signos. Miren, aquí está este signo y aquí está otro. Es menos 5 y menos 8. ¿Signos iguales o diferentes? Signos iguales. ¿Y signos iguales qué va a pasar? ¿Se suman o se restan? Los Se signos suman. iguales se suman. Suman 8 más 5. 13. 13. 13. Muy bien, entonces voy a poner acá 13 y voy a identificar quién es mayor, 8 o 5. 8. 8. Va a ser negativo porque es el número que está acompañando a 13. Bien, bajo el siguiente número que es negativo 3. Menos 13 y menos 3. ¿Signos iguales o diferentes? Iguales. ¿Son iguales, se suman o se restan? Se suman. Entonces me va a dar 16. ¿Y quién es mayor, 13 o 3? 13. 13. Va a ser signo negativo. Y nos salió igual que en la diapositiva, ¿no? Entonces estamos constatando de que si usamos este método también nos va a salir de la misma forma. Muy bien, vamos a seguir compartiendo el otro ejemplo. El otro ejemplo ya nos vemos que por ahí quizás tenga algo más novedoso, quizás, ¿no? ¿No? Me dan menos 25 más 12 más menos 3. Mira, una combinación de los tres, miren. Menos 25 ya es negativo, más 12 es positivo, pero también hay el más menos 3, ¿no? La preocupación de algunos para identificar cuándo es positivo y cuándo es negativo. Entonces, bien, tenemos ahí otro nuevo caso y pues inmediatamente del punto 0 se fueron hasta el menos 25, mira, hasta acá. ¿Y por qué hacia la izquierda? Porque hacia la izquierda van los números negativos. Bien, entonces se ubicaron en el 0, mira, y se fueron hasta el menos 25. ¿Por qué? Porque es número negativo. Muy bien. Entonces, menos 25, pero dice más 12. ¿Me seguiré yendo hacia la izquierda? No, porque hacia la izquierda van los números negativos. Muy bien, entonces tengo que retroceder 2 espacios, ¿no? Entonces por eso, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Hasta aquí, mira, ve. Todo lo celeste acaba de recorrer. ¿Por qué? Porque se tiene que ir hacia la derecha, porque es positivo. Pero de todas maneras, si nos percatamos, se quedó acá y este número se llama menos 13. Menos 13 se quedó en el profesor, pero ¿por qué no es positivo? Porque no ha recorrido todo el 25 y no ha pasado el 0, pues. Se quedó antes del 0, por lo tanto era un número negativo. En este caso el negativo es menos 13. Ahora, acá es menos 3. ¿Va a irse nuevamente hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. A la izquierda porque es negativo, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3 y quedó en el menos 16 y salió igual. Bien, entonces vamos copiándolo aquí para nosotros también hacerlo con el otro método. Menos 25 más 12 más menos 3, ¿no? Entonces, vamos
a dejar de compartir nuestra pantalla en este lado para concentrarnos. Bien, entonces el número es menos 25 más 12 más menos 3. Primero, la duda, ¿verdad? Esta incógnita tenemos que siempre afrontarlo. Cuando es más y menos, ¿en qué concluimos? Menos. Resta en menos. ¿Verdad? Menos, porque son signos diferentes. Menos. Entonces copio igual. Menos 25 más 12 y acá menos 3. Muy bien. Entonces ya tenemos los tres con un solo signo. Entonces ya nos quitamos el dolor de cabeza de estos dos signos que se presentan. Ya lo arreglamos. Ahora aquí, menos 25 más 12. Me sigo concentrando en los signos. ¿Son iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes. Son diferentes. ¿Qué va a pasar? Se restan. Me restan, ¿verdad? 25 le quito 12 y me queda 13. Ahora la pregunta va a ser, ¿quién es mayor? ¿25 o 12? 25. 25. No tiene 25. 25 tiene signo negativo. Negativo, entonces va a ser menos. Menos 13 y menos 3. Menos 13 y menos 3. Me concentro en el signo. ¿Son iguales o diferentes los signos? Son iguales. ¿Son iguales? ¿Qué va a pasar? Se suma. Se suman, ¿verdad? 13 más 3, 16. ¿Quién es el mayor? ¿13 o 3? 13. 13. ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Muy bien, menos 16. Ya hicimos el ejercicio, nos sale tal cual. Entonces, eso es la regla. No se olviden, por favor, signos iguales se suman y se pone el signo del mayor valor absoluto. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor valor absoluto. Siempre hay que tenerlo acá, presente. Signos iguales se suman y se pone el signo del mayor absoluto. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor valor absoluto. Ojo, estoy diciendo mayor valor absoluto. Y al decir eso, me estoy refiriendo a la distancia. Y la distancia siempre va a ser positiva. ¿Sí? Entonces, por más que se me presente un menos 8 y un 10, yo voy a decir que el mayor valor absoluto es el 10. ¿Por qué? Porque estoy refiriéndome a la distancia. Muy bien, entonces, vamos a seguir estudiando porque hay también un tema muy interesante que es la multiplicación y división, que también hemos tratado de tocar este tema, pero quizás por el premura del tiempo no hemos logrado ahondar en esta situación. Pero gracias hasta a su apoyo de ustedes, jóvenes, el día de hoy tenemos un tiempito para estudiar juntos, ¿no? Entonces me van a permitir explicarles un poquito acerca de eso. Muy bien, entonces, multiplicación y división de números enteros. Miren, yo cuando tenía su edad a usted, también me enseñaron el mismo tema, ¿no? Multiplicación y división de números enteros. Pero yo tenía que estar estudiando esta ley de signos que es para la multiplicación y la división, ¿no? Y yo decía, un número positivo por otro número positivo, el resultado me tiene que dar positivo. Un número negativo por otro número negativo, el resultado tiene que darme positivo. Un número positivo por un número negativo, el resultado me tiene que dar negativo. Un número negativo por uno positivo, me tiene que dar negativo. O lo clásico, ¿no? Más por más, más. Más por menos, más. Más por menos, menos. Y menos por más, menos, ¿no? Entonces, esa era la regla, pero imagínense si yo de repente me llego a olvidar que más por más es más y estaba en ese momento, pero más por más, ¿qué era? No recordaba bien qué será y me olvidaba, pues, ¿no? Entonces, se generó esta regla que también les voy a compartir, que es parecida a la de división. Signos iguales más y se multiplica o se divide, según lo que te den en el ejercicio. Signos diferentes menos y se multiplica o se divide según el ejercicio, ¿no? Entonces es más fácil de recordar. Nuevamente, signos iguales es positivo y se multiplica o se divide según el ejercicio. Signos diferentes es negativo y se multiplica o se divide según el ejercicio, ¿no? Y aquí estoy que te presento una multiplicación, pero esta multiplicación ya ustedes lo saben, ¿no? Multiplicando, multiplicador y producto. 3 por 4, 12. Ya eso yo creo que en primaria sí nos han enseñado. División. Dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿no? 15 entre 3, 5. ¿No? Un ejemplo cualquiera que no estoy necesariamente dando uno
a rajatabla, ¿no? Estoy solamente nombrando para que usted recuerde cómo era este número en la división, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ahondar un poco con respecto a esto, lo que yo les decía. Signos iguales es positivo y se multiplica o se divide. Signos diferentes es negativo y se multiplica o se divide, ¿sí? Tenerlo acá. Y es parecido al de la suma, o sea que cuando es suma, solamente usted va a cambiar en el resultado, ¿no? El resultado era el signo va a ir del mayor, es lo que cambiaba. Pero acá la multiplicación es parecida. Entonces yo decía, signos iguales, el resultado va a ser positivo, multiplico o divido. Entonces, dicho esto, aquí, menos 18 entre menos 3, menos 18 entre menos 3. ¿Son signos iguales o diferentes? Signos iguales. Y si son signos iguales, ¿el resultado va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo, por eso hay un más. Y divido, pues, ¿no? 18 entre 3, que me da 6. Y ya está. Y aquí te lo han demostrado, mira, ve. Y volvemos a lo mismo, mira, ve. Más 6 por menos 3, ¿signos iguales o diferentes? Diferentes. Si es diferente, va a ser positivo o negativo. Negativo. Ah, mira, y ahí está el negativo. Y 6 por 3, 18. Bien, aquí, más 32 entre menos 8, más 32 entre menos 8. ¿Positivos o negativos son? ¿O son iguales o son diferentes? Son diferentes. Ah, son signos diferentes. Y si son diferentes, ¿va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y 32 entre 8, 4. Negativo 4. Negativo 4 por negativo 8 me da... ¿Son iguales o son signos diferentes? Son iguales. Son iguales. ¿Va a ser positivo o negativo? Positivo. Ah, positivo. Y 8 por 4, 32. ¿Y esto? Entonces, esa es la regla que yo te comparto. Ya queden usted si lo toma en práctica o no. Bien. Entonces, estaba viendo el día de ayer también sus inquietudes, ¿no? Me decían, profesor, pero yo en la guía tengo más ejercicios y por lo tanto usted ha dejado solamente 2 retos, ¿no? Entonces yo les compartí a algunos de sus estudiantes que pues yo les dejo por el mismo hecho de la premura del tiempo. Bueno, yo también entiendo que ustedes tienen infinidad de cosas por hacer y quizás nos podemos hasta limitar, ¿no? Por el tiempo. Yo entiendo, el tiempo de ustedes tienen varios cursos, entonces evito dejar mucha tarea. Pero lo van a hacer conmigo. Ya como estamos ahorita con la horita de estudio, entonces pues, hay que aprovechar y resolverlo conmigo. Entonces, no hemos hecho la situación B, ni la C, ni la D. Entonces vamos a hacerlo aquí. Y para los jóvenes que de repente no pueden observarlo, igual lo van a ver en el canal de YouTube y también va a ser de ayuda. Muy bien, entonces, la situación 2 me dice, de acuerdo con un libro de historia, un personaje nació 35 años antes de Cristo y murió en el año 15 después de Cristo, a la edad de 50 años. ¿Esto es realmente posible? Explica haciendo uso de tus conocimientos matemáticos. Nuevamente, tenemos que centrarnos bien cuando un número es negativo y cuando un número es positivo. Antes de Cristo, antes del 0. Después de Cristo, después del 0. Nuevamente voy a leer. De acuerdo con un libro de historia, un personaje nació en el año 35 antes de Cristo y murió en el año 15 después de Cristo, a la edad de 50 años. ¿Esto es realmente posible? Explica haciendo uso de los conocimientos matemáticos. Muy bien. Pregunto. 35 antes de Cristo, ¿va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. 15 después de Cristo, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Y me dicen que la distancia desde menos 35 hasta 15 es 50. Muy bien, voy a dejar de compartir y vamos a hacer nuestra recta numérica para confirmar este resultado. Entonces, me dan esta situación. Yo voy a graficar la recta.
No lo se ve, creo que sí, ¿verdad? Bueno, con otro color, con el negro creo que se ve mejor. Ya, muy bien. Entonces, acá voy a poner 0. El centro siempre va a ser 0. En este lado los negativos, ¿cuánto voy a poner? 35. 35, 35 negativo, ¿verdad? Entonces vamos a poner 35 negativo. Y en los positivos, 15. 15 15. positivo. Muy bien. Ahora nos vamos, ay, lo puse para otro lado, era acá, menos 35. Ya está. Ahora vamos a pedir las distancias, ya jóvenes, porque es lo que me piden. Desde el 0 hasta el menos 35, ¿cuánto es su distancia? Desde el 0 hasta el menos 35. 0 al menos 35. ¿Cuánto es su distancia? 35. 35 unidades. Muy bien. Claro, porque estamos hablando de distancias y distancias van a ser positivos. Y desde el 0 hasta el 15, ¿cuánto es su distancia? 15 15. unidades. 15. ¿Y cuánto será la distancia desde menos 35 hasta más 15? ¿Qué tengo que hacer? Restar. Restar. Pero mira, me estás diciendo que de 0 a 35, a negativo 35 hay 35 unidades. Y de 0 a 15 hay 15 unidades. Ahora yo quiero saber desde 0 a, perdón, desde menos 35 hasta 15. ¿Qué voy a hacer con el más 35 y el más 15? Se suman. Suman, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado porque quizás vemos un negativo y por ahí como que nos genera un poco de conflicto, ¿no? Sobre todo en los negativos. Pero tengo que ver la distancia. De 0 a menos 35 hay 35 unidades. De 0 a 15 hay 15 unidades. Entonces, cuando me dicen desde menos 35 hasta 15, ¿cuánto será la suma de 35 más 15? Y eso me da 50. 50. Muy bien. No tengamos miedo en equivocarnos, jóvenes, porque este tema es nuevo. Entonces, sería mentirles que no se van a equivocar. Al contrario, nos va a generar muchas dudas, ¿no? Entonces, 50 unidades, muy bien. Pero ojo, hay que tener cuidado, jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación cuando es un número negativo, ¿no? Y cuando es un número negativo, como que tenemos alguna duda. Pero si yo pregunto, ¿cuál es la distancia desde el número 8 hasta el número 12? ¿Cuánto será? ¿8 al 12? ¿Cuánto será la distancia? 4. 4, ¿verdad? Claro, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto me dio? 4. ¿Lo sumamos o lo restamos? Lo restamos. Ah, no. Entonces, en números positivos no se suma, sino se resta. Pero ya cuando es la combinación de positivo y negativo, mejor lo grafico en mi recta numérica y analizo. ¿Sí? No hay que siempre guiarnos. Muy bien. Entonces, tenemos ahí, ya nos dio 50, entonces vamos ahora a compartir pantalla para dar respuesta a la situación de contexto. Ay, ¿dónde estás? Desapareció. Voy a compartir aunque sea no aparezca. Ya. Aquí está, ¿no? Entonces me dicen, ¿esto es realmente posible? ¿Es realmente posible que salga 50? Sí, profesor. Muy bien. Entonces vamos a poner, sí es posible que nos dé como resultado 50 años. Explica haciendo uso de tu conocimiento matemático. Muy bien, vamos a explicar. ¿Qué hicimos primero? Acomodar los números en la recta numérica. Muy bien, entonces graficamos los números en la recta numérica. Segundo, ubicamos los números del contexto en la recta numérica. Tercero, ¿qué hicimos? Sumamos los números. Sumamos. Claro, sumamos, pero antes de sumar, identificamos cuánto va a ser la distancia de 0 hacia el número negativo y hacia el número positivo. Después de tener esas distancias, sumamos, ¿no? Y nos dio como resultado el número 50. Ya está. Yo ya lo describí conforme yo lo entendí. Usted lo puede describir conforme usted lo entendió, ¿no? Muy bien.
Entonces, ahí terminamos con la situación B. La situación C. En la situación C, tenemos que nosotros a observar y a identificar cuándo va a ser un número positivo y cuándo va a ser un número negativo. Entonces, si a mí me dicen, ¿sabes qué, profesor Eric? Vas a ganar 300. Ah, vas a ganar. ¿Me van a dar dinero o me van a quitar? ¿Van a dar dinero? Me van a dar porque vas a ganar. Te voy a dar dinero. Profesor Eric, te vamos a quitar 100 soles. Vas a deber 100 soles. Vas a perder 100 soles. ¿Me van a dar o me van a quitar? Van a quitar. Me van a quitar 100 soles, ¿verdad? Entonces, igual aquí. 380 ganó. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Perdió 120. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Día miércoles. Recibió, ganó 890. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Jueves perdió 250. Negativo. Negativo. Viernes ganó 520. Positivo. Positivo. Sábado perdió 320. Negativo. Negativo. Muy bien. Negativo. Ahora vamos a juntar todos esos positivos y todos esos negativos y vamos a decir qué día ganó o qué día perdió. O de repente ganó o de repente perdió, ¿no? O de repente tampoco no ganó ni perdió. No sabemos. Tenemos que ver hasta el final del domingo, sumar todo y restar y ver cuánto le obtiene. Pero antes de eso, respondamos la primera pregunta. ¿Qué día tuvo mayor pérdida? ¿Qué día tuvo la mayor gasto? ¿Será el martes, el jueves o el sábado? El sábado. El sábado. Sábado, ¿verdad? Me están preguntando, ojo, por si de repente tenemos alguna duda en la distancia, ¿no? En este caso perdió más 320. ¿Qué día hubo mayor ganancia? ¿Qué día ganó más? El día miércoles. Miércoles, 890, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar todos los números de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con su respectivo signo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comenzar a resolver, ¿no? Y identificar si al final el día domingo ganó o perdió, porque de repente perdió, o de repente ganó, o de repente no ganó ni perdió, ¿no? Puede darse esa situación. Entonces, me van a ayudar. Más 380 menos 120. ¿Voy a sumar o restar? Restar. Bien, vamos a restar. A ver, vamos a dejar de compartir. Dejar de compartir y vamos a la otra cámara. Muy bien, entonces, más 380 menos 120. Y veo los signos, pues, ¿no? ¿Son signos iguales o diferentes? Diferente. Diferentes. Entonces, vamos a restar. Sería 380 menos 120. Y esto me da, pues, 8 menos 2, 6, y 3 menos 1, 2, 260. Vemos si es positivo o negativo. ¿Quién es mayor? ¿Más 380 o 120? 380. 380. Muy bien. Miren, ahorita me queda un minuto. Se va a cortar y volvemos a ingresar para acabar el ejercicio, ¿ya? No se vayan a ir.